soporta su teléfono, lo que se está diciendo es, mire, la tecnología ha avanzado y ya su teléfono, ¿no? Va a quedar obsoleto y va a necesitar comprar uno, adquirir uno superior, ¿no? Con más memoria, con más velocidad. Y eso sucede pues en casi todas las cosas donde entra tecnología, ¿no? Hace unos años, para los que estamos en el mundo de la mecánica, hace muchos años, lo normal eran los vehículos con carburadores, ¿no? Eh, y eso fue migrando hacia vehículos con tecnología, con computadoras que manejan sistemas de inducción mucho más fiables, mucho más limpios, más ecológicos. Eh, y eso, por supuesto, trajo que el mercado de repuestos para vehículos viejos, vamos a decirlo así, fuera disminuyendo. Entonces, obligatoriamente, pues, en su momento, mucha gente tuvo que vender su carro, les sería muy difícil conseguir repuestos y tuvo que migrar. Yo creo que es algo que también las empresas que piensan en tecnología asumen, ¿no? Que de alguna manera hay que motivar a las personas a ir dando la tecnología, pues, ¿no? Y esto de los mantenimientos creo que va de la mano con eso, con este término de obsolescencia tecnológica. Muy buen aporte. Sí, la obsolescencia tecnológica es algo que cada vez a tiempos más reducidos. Antes la, los dispositivos tecnológicos duraban 5 años, 10 años. Ahora cada año hay que reemplazar ciertos equipos. Y aquí también entran dos vertientes. Por un lado, tenemos equipos más eficientes, consumen menos electricidad, son más pequeños, menos pesados. Pero por el otro lado, las personas también se están volviendo más consumidoras. Es decir, tener que cambiar un teléfono cada año es una empresa que produce más teléfonos que no se van a vender. Eso implica recursos y el recurso tiene un impacto medioambiental. ¿Qué me pueden decir sobre el riesgo que implica el impacto medioambiental que estamos teniendo actualmente con la tecnología o con el avance tecnológico? Ryder Sánchez, adelante. Y luego Ramses. Bueno, principalmente eso es parte de lo que podemos llamar el consumismo o el mal llamado capitalismo. Mientras más produces, más consumes. Crear equipos que se venzan o se actualicen en corto plazo para así tener la obligación de cambiarlo. Y pasa mucho en el ámbito tecnológico, pasa en el ámbito automotriz, siempre crear la necesidad de tener algo nuevo, de tener algo mejor, de tener lo último que salió, el último teléfono, el último carro, así no sea necesario. Y eso bueno, a mediano y largo plazo va a tener unas afectaciones ambientales bastante grandes. Caso de los carros eléctricos, que se está creando ahorita, que es una medida, digamos, eficiente al momento para reducir el consumo de combustible, pero por detrás están también creando una contaminación bárbara, porque crear esas baterías no es nada económico y no es nada ambiental. Contamina más eso que el mismo combustible fósil. Grandioso aporte, Ryder. Has mencionado muchas cosas ciertas sobre lo que está pasando actualmente y muy buen ejemplo el de la industria de los carros eléctricos. Es cierto, el carro puede ser un poco más eficiente, pero el proceso también tiene un gran daño. Y por eso es que se necesitan esos estudios del impacto que tiene desarrollar una nueva empresa, un nuevo producto, cómo va a afectar el entorno. Eh, Ramsés, ¿tienes algo que agregar a lo que han dicho tus compañeros? Bueno, principalmente agregar un poco más a lo que dijo el compañero. Pienso que el daño ambiental es enorme porque no se está tomando en serio
realmente el costo de lo que es producir un producto desechable, bien sea eléctrico, algún elemento electrónico, línea marrón, vehículos. Creo que los costos de lo que implica el proceso el procesamiento de un desecho de alguno de esos productos es muy elevado. El procesar por lo menos un vehículo de manera adecuada, tomar sus piezas metálicas o plásticas, reutilizarlas o reciclarlas, resultaría muy costoso, y eso no se está tomando, digamos, no se está tomando en serio lo que implica fabricar esos productos desechables o con obsolescencia programada, y eso termina siendo arrojado de cualquier manera a la naturaleza, y para lo cual ella no está preparada para procesar. Perdóname que no me expreso muy bien, pero por ejemplo los plásticos no es algo que la naturaleza está acostumbrada a procesar, y eso es algo que se desecha de manera bárbara y está contaminando muchísimo el planeta, y no hay ningún elemento natural del planeta que procese los plásticos, porque eso no es algo que se creó de forma natural. Y el ser humano o la humanidad como especie no está tomando en serio, en este caso sobre todo, el daño que está causando eso a nivel global, y no sé, ni siquiera se están creando materiales reciclables o que se puedan procesar de otra manera, y me refiero en este caso de los plásticos, que es el que yo viendo documentales me he dado cuenta que eso es como lo más grave que está dañando actualmente el planeta. Y por supuesto el exceso de producción, la contaminación que genera eso es brutal. O sea, por lo menos el proceso de todo eso, de esos productos, genera demasiados desechos químicos y mucha contaminación, mucha producción de monóxido de carbono en estos países industrializados, y eso, claro, eso es gravísimo, pero bueno, como todo, el dinero siempre manda más, y eso al final, el dinero da mucho poder y termina cambiando hasta las políticas de los países en pro de la producción industrial para mantenerse económicamente estable, por decirlo de alguna manera. Muy, muy buen aporte, Ramsés. Lo has explicado muy bien, cómo ese exceso de producción está provocando una gran contaminación, que es uno de los riesgos que nosotros como investigadores, estudiantes o trabajadores tenemos que resolver a través de proyectos. Adrián, ¿tenías algo que agregar? No, profesor, es que se me estaba cayendo el internet y sin querer le di. Ok. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta también fue hecha por Ramsés y está relacionado a cuando se usa la tecnología con un objetivo bélico para controlar o erradicar, produciendo daño a nuestra especie. Esta pregunta o su aporte lo va a responder Adriana Castro. ¿Qué nos puedes decir acerca del uso de la tecnología con objetivos bélicos? Si no responde Adriana, le vamos a dar el paso a Ashley para que responda esta pregunta. Voy a repetir la pregunta, profe. O sea, ¿qué pasa cuando la tecnología se utiliza con fines bélicos? Sí, correcto. Para controlar o erradicar que produzcan daño a nuestra especie. ¿Qué nos puede decir al respecto? O sea, es que como todo tiene sus pros y sus contras. Y o sea, lo mismo se ve ahorita que si lo de la guerra de Israel y Palestina. O sea, si no fuese porque Israel tiene la tecnología del domo, ellos no tienen cómo, o sea, no tuviesen de cierta manera cómo protegerse. Pero, ajá, o sea, ellos mismos utilizan la tecnología para poder defenderse con los otros países, entonces como no sé, o sea, todo tiene su pro y su contra, que de cierta manera, dependiendo cómo lo utilices, o sea, ahí
sinceramente. O sea, porque ajá, si ellos no tuviesen eso, ¿qué pasaría? Destrucción. Muy buen aporte, muy buen punto. Como acabas de decir, hay dos opciones. O se protegen, pero también la tecnología la están usando para producir daños. ¿Qué nos puede decir al respecto, Ramsés, también? Bueno, el señor José Luis Briceño la levantó primero, no sé si le cedo la palabra del primero. No, tranquilo, Ramsés, habla tú primero, no te preocupes. Bueno, yo principalmente lamentablemente la mayor inversión de dinero para desarrollo tecnológico se hace en el área militar. Gracias a esas grandes inversiones se han desarrollado tecnología que después se ha permitido usar a nivel civil o a nivel, a nivel civil. Por ejemplo, la tecnología del GPS es una de las que fue desarrollada con objetivos militares y luego pasó a ser de uso civil. Así ha pasado con la energía nuclear y han pasado con varias tecnologías de hecho, pero por lo menos lo preocupante de ello es que con fines de, digamos, ambición o para la protección de las naciones, siempre la mayor inversión económica es para desarrollo tecnológico militar. De hecho, es sabido que los chips y los circuitos, los elementos electrónicos más avanzados y de mayor potencia están restringidos para uso militar. Siempre hay versiones menos potentes y menos eficientes para los civiles, pero el mayor desarrollo y la mayor potencia tecnológica siempre se invierte en el área militar, que es lo que, bueno, yo he notado y me imagino que muchos están conscientes de eso, pero bueno, lamentablemente ese es como, eso ha llevado a esos puntos positivos de que luego de que se consigue una tecnología más rápida, más eficiente, pues esta tecnología vieja pasa al área civil donde, bueno, disfrutamos de ello, pero generalmente eso es porque salió algo de mayor potencia o con mucha mayor eficiencia, que lamentablemente vemos es después de que es desplazado por una tecnología más avanzada que evidentemente no podemos conocer por ser, y esto suena muy conspiranoico, pero realmente funciona así. A nivel industrial y militar en los países más desarrollados, siempre lo más eficiente y lo más potente se deja para el área militar y luego es que se deja lo siguiente, el rendimiento se deja para el área civil. Y bueno, ese era mi aporte. Gracias. Excelente aporte, Ramsés. Has dicho datos muy interesantes sobre cómo la tecnología primero se dirige a fines militares y luego es que llega a la población en general. Muy buen aporte. ¿Alguien tiene más que agregar sobre qué riesgo implica la tecnología para fines bélicos, Eiber? Más allá de la tecnología de armas, me imagino, me refiero al tipo de armas que se usan en las guerras. También hay que mencionar un arma peligrosa, pero que capaz se usa y nadie se da cuenta, que son las armas químicas. Desde mi punto de vista son muy peligrosas por lo que son silenciosas. No sé si alguien ha leído o ha investigado sobre eso, pero sí las han usado y uno lo sabe. Bueno, ese es el aporte. Excelente aporte. Diferentes tipos de armas que causan daño a la sociedad. Tenemos las armas de fuego, pero también esas armas biológicas que producen gran daño porque además de matar a muchas personas, eso se propaga para futuras generaciones a través de mutaciones o daños. Ashley, ¿tienes algo que agregar? Es que Luis tenía la mano levantada. Que ahí no me acuerdo si fue Ryder o Francés que comentó que las armas, o sea, el resumen que usted dio,
que lo realizan con fines de militares y después que como que lo expanden, pero entonces ahí radica o está la brecha súper chiquita en el momento en el que se utiliza para bueno y para lo malo, porque lo utilizan para los militares, hay gente defendiéndose con eso, pero entonces está la brecha crítica cuando lo utilizan para, no sé, para matar personas, para la guerra o para simplemente, no sé, diversión. Entonces ahí está su punto, de que si es bueno o es malo, o en qué momento es bueno y es malo. Es cierto, muy cierto. Estamos en un punto donde ya se está dejando de lado cuál es el beneficio para la sociedad en general. Queremos el beneficio de una nación, salir adelante, pero ¿qué pasa con las demás o las que les rodean? Muy bien. O sea, es como que el ejemplo de Rápido y Furioso, las últimas que tenían el ojo de Dios, algo así, que dependiendo para la policía era lo mejor, porque entonces identificaban dónde estaba esa persona, el malo, pero para el malo era súper chévere porque podía destruir, o sea, podía encontrar su enemigo. Entonces ahí no sé si es que entonces ahí empiezan a existir las leyes contra eso y su uso. Eso. Has destacado un punto muy interesante que nos va a relacionar con la siguiente pregunta. Mencionaste sobre si hay leyes para eso y qué pasaría cuando la tecnología, además de proteger, también se utiliza para vigilar a la población. Aquí, nuestro compañero Jackson Osorio decía que uno de sus principales riesgos es el uso para términos de seguridad o vigilancia, que atentan contra la privacidad de los datos. Así que, la pregunta es, ¿existen las medidas y las medidas de seguridad y las regulaciones para la protección de los datos personales en Internet? Esa es la pregunta. Y la va a responder Carlos Rivas. Luego Ryder y luego José Luis Briceño. ¿Creen que existen las medidas de seguridad y regulaciones para la protección de los datos personales en Internet? Profesor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Estaba en otra cosa. La pregunta es si considera que existen las medidas de seguridad y regulaciones para la protección de datos personales en Internet. Tan fácilmente ni cosas obvias. Aunque también es muy cierto que las contraseñas y cosas seguras que uno aparenta tener no es tan cierto, porque si está en un sitio web no asegura que sea propiamente del usuario, sino el dueño de tal red que fue diseñada tenga total acceso a ello. Y ahí está el tema de divulgación y digamos que ética profesional. Muy buen aporte, Carlos. Hablando de eso, ¿alguno de ustedes ha escuchado
sobre la ley de protección de datos personales en Venezuela. Creo que la Conatel tiene algo, unas normativas sobre ello, sobre todo para las cuestiones telefónicas, que es Movistar, Digitel, Movinet, un apartado donde se respeta la privacidad del usuario y todo aquello. Sin embargo, en este caso, el gobierno o incluso algunas empresas, de acuerdo bajo algún concepto, una denuncia, una investigación o cualquier cosa, ellos pueden acceder a ese tipo de información. Y como mencionó el compañero Carlos, en este caso, cada vez que uno instala una aplicación, y es totalmente cierto, están las políticas de privacidad que nadie, casi nadie lee, no es englobar a todo el mundo, pero casi nadie lee. Y básicamente al aceptar eso le estamos dando acceso a toda la información que nosotros tenemos ahí, redes sociales, alguna aplicación, Instagram, Facebook, cualquier cosa. Lo que pasa es que, bueno, es una big data que ellos tienen ahí, es complicado ponerse a buscar uno por uno, pero cuando es una información de interés, ellos tienen el acceso a ella, porque nosotros se los estamos dando en un acepto aceptando los términos y condiciones que, insisto, no leen. Excelente aporte, Ryder. Es cierto, a veces las empresas nos muestran esos términos de política de privacidad, ya que es ley que tengan esas políticas, pero uno como usuario no las lee y al final podemos estar aceptando eh, la revisión de perfiles, los mensajes que publicas, muchas cosas que le estamos dando acceso y que nos apartan de esa privacidad de nuestros datos personales. José Luis Briceño, ¿tiene algo que agregar a lo que han dicho sus compañeros? Sí, profesor. Yo quería comentar que este tema de la seguridad de los datos, ¿no? En las digitales, igual que lo del uso de la tecnología, creo que es una moneda de dos caras, ¿no? Como dijo creo que era así, así Ramsés, eh, las armas se pueden usar para defenderse o para atacar, ¿no? Y ahí le daremos razón a un lado o al otro. Y la seguridad de los datos y la seguridad de la información digital también es, también es una moneda de dos caras, porque ciertamente puede ser usada para que un privado, un particular o un gobierno puedan defender, en el caso de un gobierno, puedan conseguir a través de rastreos bancarios digitales a alguien que ha robado algún tipo de delincuente, así se consiguen rastrear de cuentas vistas. También puede ser utilizado por regímenes extremistas a perseguir a quienes están en contra de ellos, ¿no? Al saber, mira, yo te puedo acceder a tu teléfono, puedo acceder a tu información bancaria o tus cuentas de correo, puedo ver lo que escribiste, ¿no? Así tal cual, esas normas de aceptación, cada vez que uno actualiza o cada vez que uno instala una app donde da permiso para que utilicen tu ubicación, utilicen tu data, puedan ver tus contactos, expuestos realmente, ¿no? Eh, y detrás de toda la tecnología, ciertamente hay unos que tienen acceso y dependerá de la potencia de la parte de mantener privada una información, ¿no? Hasta en el caso con Facebook, cuando se llamaba Facebook, que Zuckerberg aceptó que se había filtrado la información que él garantizaba era confidencial de sus usuarios, ¿no? Y era que la habían vendido. Entonces, detrás de todo eso terminó habiendo una persona movida por sus intereses. Ese es el riesgo, ¿no? Es el riesgo. Es cierto.
Uno de los riesgos también es esa filtración de los datos. A veces el usuario protege muy bien sus datos, no los comparte, los encripta, pero por una falla de la empresa, un descuido, esa información queda al público, que puede producir un gran daño a ese usuario, ya que pueden conocer su ubicación, pueden conocer cuánto gana, su familia, las rutas donde transita. Así que estamos en una sociedad donde cada vez hay más acceso a la información y hay que protegerse mucho. No hay que dar el permiso directamente a nuestros datos así sin pensarlo. Eiber, ¿tienes algo que agregar? Excelente aporte. Bueno, iba a dar es un dato. Capaz hay personas que lo saben, capaz personas no. Pero se han visto muchas formas de robo de datos mediante. Uno se alegra cuando hay un wifi gratis en alguna zona, por lo menos aquí en Venezuela, que son pocos los lugares. Pero en otros países sí hay muchos lugares de wifi abierto gratis al público, pero eso se utiliza mucho para robar información, aunque las personas no lo sepan. Es un riesgo y creo que hay que cuidarse un poco de eso. Claro, uno se puede meter en cualquier wifi y lo pueden hacer, pero justamente en esos hay muchos robos de datos. Muy buen aporte, Eiber. Has dicho una gran verdad. En esos wifi públicos estamos mucho más vulnerables. Antes de seguir con Ashley y María Ángel, Jackson también tenía algo que agregar y había levantado la mano, que fue el que hizo esta pregunta. ¿Tienes algo que compartir con nosotros? Sí, muy buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí se escucha. Vale, sí, en referencia, complementando lo que comentó nuestro amigo Carlos y Reader, empezando la pregunta, de cierta manera estamos vulnerables a que nosotros no leemos, nosotros simplemente aceptamos todo lo que nos digan, sí, las letras pequeñas de la privacidad y todo ese tipo de cosas. Hablo por experiencia como testigo en una empresa donde una persona del departamento tecnológico conocía muy bien, obviamente, todo lo que es el sistema, por una u otra razón divulgó unos datos personales de uno de los empleados. Eso obviamente acarreó una sanción y una cuestión, pero el punto donde vamos es que nosotros, independientemente de si estamos en una empresa o no, estamos dependiendo de otras personas, ya que las personas, como quien dice, especializadas del tema, son los que tienen mayor facilidad de acceder a nuestros datos y hacer cosas que nosotros no sabemos que se podrían hacer. Entonces siempre hay que ser más cautelosos en ese tipo de cosas y saber, por lo menos antes cuando uno utilizaba mucho cyber, a muchos cyber con computadoras compartidas, uno podría dejar información allí porque simplemente se acababa la hora, se te bloqueaba tu máquina y ahí quedaba la información. Entonces tenías mucha información al descubierto que eran muy peligrosas en cualquier ámbito, bien sea en la ubicación o en lo económico, pero sí era bastante delicado. Ese era el aporte que quería realizar. Muy buen aporte, Jackson. Y muy buenos ejemplos de la vida cotidiana relacionados a esta protección. Es verdad, es como un asunto de cultura. Si nosotros nos educamos de que hay que proteger nuestros datos personales, hay que ser cuidadosos o cautelosos, no tendríamos ese tipo de problemas que generalmente ocurren por descuido, que puede pasar a cualquier persona. A continuación, Ashley, María Ángel y Rances. Adelante, ¿tienen algo que aportar? Y en realidad, o sea, tengo como un punto,
para seguir debatiendo, y es, o sea, mencionando lo de que la privacidad de los datos, que estamos expuestos hasta cierto punto, ¿en qué momento entonces debemos dejar de confiar en la tecnología? O sea, retomando lo que dije al principio, que normalmente dicen, no, que vamos a automatizar tal cosa, o incluso uno mismo, que uno, bueno, voy a tener las claves en, no sé, una aplicación que yo pueda guardar mis contraseñas ahí. Pero ¿hasta qué punto yo puedo confiar en esa aplicación y dejar de utilizar eso y volver otra vez a anotarla en mi libreta? O sea, es heavy. Muy buen punto. A veces nos volvemos tan dependientes que si esa cosa que dependemos desaparece, ¿cómo quedamos nosotros? Eso también ocurre mucho con, Exacto. por ejemplo, las casas de cambios de criptomonedas. La gente deposita su dinero y siguen siendo empresas, siguen siendo personas detrás con intereses, pueden desaparecer y todos los usuarios quedan afectados. Muy buen punto de esa dependencia tecnológica que tenemos los seres humanos. María Ángel, Eiber, adelante. Bueno, yo quería era mencionar uno de los puntos de desventaja sobre la tecnología y sobre las políticas de seguridad, es que hemos dejado a un lado que un porcentaje de los que están utilizando ahorita la tecnología son menores de edad. Y esta conlleva muchísimo de que les hackean sus redes sociales y tienen daños a su reputación, hasta llegan a suicidarse, tenemos una pérdida humana. Entonces quería como que tocar este punto porque es bastante importante. Me parece excelente que hayas tocado ese punto. Es verdad, como cada vez todos tenemos más acceso a la tecnología, los principales o las personas más vulnerables son a los niños o los menores de edad. Y hay que tener mucho cuidado, como padres hay que tener supervisión y darle los recursos necesarios para protegerse. Eiber, Ramsés, excelente aporte el de todos. Bueno, yo quiero es darle una respuesta al comentario o a las dudas que tuvo Ashley. Desde mi punto de vista, no hay manera de confiar, no hay manera de confiarse en la tecnología, aunque tú te puedas proteger de todo lo que tú sepas. Hay personas que saben cómo robar información y uno ni siquiera la sabe. Con una foto que tú montes en una red social pueden saber tu ubicación, pueden conocer de más información que tú desconoces. Y desde mi punto de vista, para evitarse esos malos ratos, simplemente es no tener nada de tecnología a tu alrededor. Pero en esta época es necesario, ya sea por comunicación, ya sea por estudio, pero es imposible que no haya filtración de información actual, ahorita, en este tiempo. Totalmente cierto. A veces la mejor manera sería separarse, pero ya estamos en un punto que se podría decir que no hay marcha atrás. Excelentes los aportes de todos con respecto a la privacidad de los datos y la protección de nosotros como usuarios en Internet. La siguiente pregunta la elaboró Adrián de Viveiros y dice, si planteamos una situación hipotética a futuro en el que todos los vehículos se manejen de manera autónoma, ¿cuáles serían los riesgos de esta? Y la va a responder Luis Sánchez. Un mundo donde todos los carros son autónomos. Por ejemplo, si alguno choca, ¿de quién es la responsabilidad?
esto también está relacionado a la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial es autónoma, alguien la hizo y está caminando libremente y comete un error, una falla o un daño físico, ¿a quién se le recaería la responsabilidad? Adelante, Felipe. Buenas noches. Bueno, un poquito tratando de responder la pregunta que usted acaba de realizar. Si sucediera una situación de esa magnitud en la cual los vehículos se manejaran de forma autónoma y ocurriera algún tipo de accidente, percance o error en esa conducción, los responsables serían netamente la empresa que haya diseñado esa inteligencia o ese programa, ya que sería un desperfecto o una mala programación dentro de ese software. Y en caso de alguna vida perdida o algún daño económico causado a un tercero, ellos son los que tendrían que ser responsables de cubrir dichos daños y hacer la respectiva indemnización a las personas involucradas. Muy buena respuesta. Por esta razón, las empresas tienen que cerciorarse de que ese programa autónomo o inteligente funcione sin fallas. Lo malo es que ningún sistema funciona al 100%. Mínimo, las empresas logran un 95% de eficiencia, dando ese 5% a un posible daño. Muy buena respuesta. Sí, adelante. Stephanie o... Adelante, Stephanie o Felipe. Bueno, yo quería agregar un comentario adicional. Iba referente a lo que había comentado el compañero Rancé. Y bueno, y también lo que usted acaba de mencionar, es que ningún sistema es 100% eficaz. A pesar de que las empresas aseguren cierto nivel de porcentaje en la estabilidad y funcionamiento de dichos sistemas, nunca son 100% confiables. Así es, así es. Stephanie, ¿tenía algo que agregar? Y luego... Sí, el comentario que yo iba a hacer, pues he estado investigando aquí, mientras van haciendo las preguntas voy investigando también. El comentario que iba a hacer es, ok, como dijo Felipe, tiene que pagar la empresa en un caso de que sean taxis, porque yo he visto videos y los carros se manejan solos. Y tú llegas, simplemente te montas y te llevan al sitio. Pero en caso de que no haya la falla del carro, sino, ejemplo, de la carretera, hay un accidente X que no tenga nada que ver con el carro, y bueno, el carro se pega de ahí, algo donde no tenga que estar y haya un accidente por eso, ¿quién pagaría la falla ahí? ¿Sería la misma persona o la misma empresa que creó el auto? Muy buena pregunta. Y eso es algo que, como se dice, es uno de esos desafíos que nosotros tenemos que resolver antes de estandarizarlo y que todo el mundo lo tenga. ¿Qué hacer en cada uno de ese tipo de situaciones? Ashley, Ramsés, ¿tienen algo que agregar? Felipe y luego Eiber. Con respecto a lo que dice Felipe de que la tecnología, o sea, tiene sus fallas, yo creo que las empresas, por ejemplo, la de Ocean Gate, creo que era la del submarino que se explotó, que ellos tenían su tecnología, pero en parte legal, ellos en su contrato y todo decían de que no se hacían responsables porque era algo que estaban creándose. Entonces imagino que las empresas que tienen ese tipo de carros, obviamente es una tecnología más comprobada, pero tendrán como su letrica pequeña
de que, mira, o sea, esto está nuevo, tampoco es que tiene tantos años, o existe el error humano, o existe la tecnología que puede fallar. Imagino que de parte legal ellos se pueden cubrir la espalda, o tendrán, no sé, algo que lo aseguren, por legal, pues, sabiendo que la tecnología puede fallar, basando en el ejemplo de los de submarinos, pues. Muy buen ejemplo. Es algo que se fue de las manos, totalmente inesperado, pero en este caso creo que sí pagó la empresa los daños. No, Pero si no me equivoco, ellos sí tenían como como no sé, unas letras pequeñas, algo que decían como que esto se está comprobando, no tiene tanto tiempo, cierto, que si, o sea, si te sumerges es tu responsabilidad. es cierto. O sea, ley por ahí, pues. Y respondiendo a la pregunta que había hecho Stephanie, si ocurre un daño externo, la calle, una gente que se atravesó, el vehículo no tendría la culpa, y en un mundo ideal, este tipo de situaciones, en caso de que sea calle o el ambiente, debería encargarse el Estado o el gobierno para este tipo de accidentes, pero también es algo que se tiene que solventar, que cada quien asuma las responsabilidades que merecen para que estos avances puedan funcionar como deberían. Eiber, Felipe, ¿tienen algo que agregar? Bueno, siempre, bueno, eso está escrito en la historia, no puede haber avances sin errores. Creo que de eso se trata todo, ensayo y error. De ahí es donde parten a hacer las mejorías lamentablemente, de accidentes, de cosas que le suceden a esos aparatos, a esos carros o cualquier máquina automatizada. De ahí es donde tienen que ver cuál es el error para luego mejorarlo. Siempre, siempre ha sido así. Es cierto. Esa es una de nuestras tareas como ingenieros, licenciados, trabajadores. ¿Cómo mejoramos la tecnología existente para que no le haga daño a nadie, que sea beneficiosa para todos? Felipe, ¿tienes algo que agregar? Bueno, sí, tenía algo que agregar referente a la pregunta que ha hecho la compañera Stephanie sobre si hay algún tipo de inconveniente en la vía en la cual alguno de estos autos se esté desplazando. Pienso que eso también debe estar diseñado dentro del software que esté cumpliendo dicha función, debido a que el tráfico nunca es estable, siempre es impredecible. Puede haber una persona cruzando, un niño buscando una pelota, un accidente a tantos metros o alguna situación irregular con algún otro vehículo que esté cerca. Y referente a la respuesta que usted haya dado, respeto su opinión, pero más no la comparto al 100% debido a que si ocurriera algún tipo de incidente en este tipo de situación de la que se está conversando, pienso que los que deberían hacerse responsables sería, tanto como usted comentó, que sería el gobierno por hacer el mantenimiento y asfaltados de las vías, y en parte también la empresa que creó dicho software por no hacer suficiente, ¿cómo se dice? Haber realizado un software con la capacidad suficiente de tomar decisiones en ese tipo de situaciones. Eso era lo que quería comentar. Es cierto. La responsabilidad también la tiene la empresa por esa falta del control de calidad antes de salir al mercado. Es cierto, total. Ever, Yo quiero hacer una preguntita y la estaba pensando justamente ahorita. Puede haber una falla por medio de, vamos a poner un vehículo que tenga un software, pero ¿qué pasa
si realmente no fue un error, sino fue una manipulación de una persona externa y eso causó daños, daños o algún accidente, pero al final no saben qué fue lo que pasó. ¿Quién pagaría ahí en ese caso? Buenas noches. Yo considero que las investigaciones deben dar los resultados de quién fue el culpable. Pues, para eso debe haber un proceso de investigación con especialistas en tecnología y en carros eléctricos y todo ese tipo de cosas. Muy buena respuesta, Luis. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, que para poder investigar este tipo de situaciones, la empresa debe tener varios miembros, no solamente los ingenieros, también tiene que tener su departamento legal, su departamento de ética, varios espacios donde puedan cerciorarse de que este sistema funciona perfecto en todos los ámbitos, ya sea tecnológico, ya sea económico, y por eso tiene que cumplir varias pruebas de control de calidad. Y lo que ha dicho Ever también es muy importante, de que el vehículo o la tecnología o el dispositivo tecnológico funciona perfecto, pero ¿qué pasaría cuando entra un tercero a manipularlo con el fin de provocarle daño a otra persona? Ahí como ejemplos rápidos les doy el de las casas inteligentes. Es un avance, pero ahora tu casa puede ser hackeada por alguien y puede ver lo que hace, lo que tienes en tus cámaras, puede abrirlo, cerrarlo y obtener mucha información. Eso es otro aspecto, otro riesgo a tomar en cuenta. Stephanie, ¿tienes algo que agregar con respecto a eso? Desde mi punto de vista, yo digo que no existe la seguridad de los datos, porque si no, no existieran los hackers. Un banco o cualquier empresa que tiene la mega seguridad, que tiene llaves criptográficas, etcétera, 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 ¿cómo las hackean? ¿Cómo obtienen datos de las cuentas de cada persona suponiendo un banco? ¿Cómo eso si supuestamente hay muchísima seguridad? Es cierto. Aquí Luis escribió por los comentarios que ciertas empresas también venden sus bases de datos y eso es también lo que producen esas filtraciones. Y Adriana, que creo que no tiene micrófono, también hizo un aporte muy importante. Ella dice que todo en exceso es malo, pero ¿cómo sabemos qué tanta información se puede compartir? Estamos expuestos últimamente, incluso Es correcto. en los De bancos hecho, eléctricos. vemos como grandes cadenas como... Sí. Vemos como grandes cadenas de comercio se venden la base de datos en búsqueda de mejorar la experiencia del cliente. Por eso muchas empresas compran base de datos y cuando tú vas que colocan por lo menos un dato como la cédula, ya ellos saben, tienen gran información de ti sin tú haber ido con, no sé, tanta frecuencia al lugar. Pues. Ellos, o sea, lo hacen como para mejorar la experiencia del cliente, pero uno no sabe cómo puede ser manejado eso. Muy buen aporte, Luis. Aquí relacionado a esto, la mejor manera para poder tener esos datos, pero a la vez no afectar a las personas
de que los poseen o los propietarios es lo que se llama la anonimización de los datos. Es decir, quitarle a esa base de datos todo lo que sea capaz de identificar a una persona. Porque a veces esos datos pueden ser útiles para otros avances tecnológicos, en medicina, en salud, es lo mismo. Disculpa. Pero hay que garantizar que no exponga datos que puedan identificar a una persona. Ya estamos a punto de terminar la actividad. Me han gustado mucho las participaciones de cada uno y estoy muy contento de que se hayan podido conectar a pesar de lo tarde. Así que para finalizar, quiero que cada uno, o los que puedan, hagamos un resumen de lo que se ha dicho en una sola palabra de los riesgos de la tecnología. Y luego también vamos a hacer ese recorrido otra vez diciendo cada uno cómo podríamos solucionarlo. Eiber. Bueno, sé precavido y si no quieres que se te filtre nada, bueno, no utilizar la tecnología. Pero de cierta manera, simplemente hay que ser cuidadoso y precavido con la información que se maneja en Internet. Ese podría ser mi aporte. Y no solo en Internet, también está la tecnología en los trabajos, investigar un poco cómo funciona ese sistema, cómo funciona ese software para evitar algún inconveniente en tal caso de que estés en esa área en el trabajo. Bueno, Excelente. yo considero que uno con la información que ya maneja y a medida de la preparación que uno va adquiriendo a través de los estudios, particularmente en cuanto a la tecnología, tomar sus propias previsiones en cuanto al manejo de información y de datos personales a través de redes sociales, plataformas, todo lo que ello implica. Muy buen aporte. José Luis, Felipe y Jackson. Bueno, yo quiero pensar en lo necesario del uso consciente de la tecnología, ¿no? Y de no perder el factor humano dentro de esto, que sea el humano quien lleve el control, que sea la persona quien lleve el control de la tecnología. Muy bien. No dejarlo todo a la tecnología. Felipe. Bueno, no lo puedo resumir en una sola palabra, pero sí puedo dar un breve resumen más o menos de lo que conversamos el día de hoy. Pienso que los riesgos de la tecnología son muy diversos y muy amplios y que faltaron también muchos puntos por conversar durante la charla del día de hoy, durante esta reunión. Y bueno, algunos de esos riesgos pueden ser como los que conversamos anteriormente, que viene siendo en la parte de la seguridad, por lo menos ahorita con el tema de la innovación de la inteligencia artificial, que se está haciendo mucho más común y utilizada por cada uno de nosotros, puede ser utilizada para cometer delitos, robos, acoso, incluso como conversamos, estos avances también a niveles bélicos y terroristas. También dentro de lo que conversamos hace un momento, que viene siendo también lo de la privacidad de los datos, pueden ser utilizados para fines no deseados, pues cualquier otra persona que pueda acceder a nuestra información personal, bien sea mediante alguna empresa o un tercero que venda y comercie dichos datos. Un punto que también yo coloqué en la pregunta dentro del formulario venía siendo también el punto de adicción. Por lo menos yo en lo personal no uso TikTok. La primera vez que lo usé, duré 3 horas ahí metido y me terminé durmiendo. Empecé a usar como a las 11 de la noche y me terminé acostando como a las 2:30. Demasiado adictiva esa aplicación. Y otro punto que también
conversamos durante el día de hoy viene siendo el impacto ambiental de estos avances tecnológicos. Para hacer dichos avances se necesita investigación y estas investigaciones requieren recursos y esto puede causar un impacto negativo dentro del medio ambiente como la contaminación y el cambio climático. Y bueno, pienso que medidas de cómo contrarrestar esto serían tomar una serie de medidas justamente para tratar de controlar y minimizar cada uno de esos puntos. Excelente. Muy buen resumen de la sesión de hoy. Jackson. Sí, bueno, yo para finalizar, quiero decir que todo lo que hablamos investigar, entender qué es lo que se está diciendo y qué es lo que se está buscando para hacer las cosas bien, no leer por leer, porque muchas veces lo hacemos por ingresar a un software o por aprender a manejar X contenido, y lo que hacemos es que nos vulneramos a los riesgos de la tecnología. Entonces debemos de enfocarnos más en entender lo que estamos haciendo y saber cuáles son los riesgos que pueden conllevar todo lo que hacemos. Excelente. Antes de hacer algo, ver todas las implicaciones que lleva eso que queremos hacer con la tecnología. A continuación, Ashley, Adrián y Valeria. Bueno, yo voy a ser muy breve. En realidad se habló sobre la seguridad de los datos y los avances tecnológicos de los distintos ámbitos, que aquí en realidad me abrieron mi espectro, porque yo lo iba a ver desde la parte tecnológica, pero desde equipos, de programación y eso, y no sabía que también iba a estar personas del mundo automotriz, entonces fue súper chévere escuchar su punto de vista. Entonces, nada, vimos los avances tecnológicos en tanto automotriz, equipos, armas, etc. ¿Y cómo prevenir eso? Bueno, desde la prudencia, desde la inteligencia y desde la educación. Y aquí también coloqué algo como valores, o sea, ya entre la moral y la ética. Esto va más allá, o sea, va referente a la parte de lo que se habló sobre las armas, o sea, en qué momento lo utilizo a favor y en qué momento lo utilizo en mi contra. Y nada, eso fue un pequeño resumen de lo que se habló. Excelente, muy buen resumen. Adrián, Valeria. Bueno, para prevenir lo menos posible esto, hacer todas las correcciones de cualquier falla que tengamos o hacer sus mantenimientos respectivos para que los equipos fallen lo menos posible y tengamos la menor tasa posible de accidentes. Excelente. Excelente, mantenimiento continuo. Valeria. Buenas noches. No pude intervenir hace unos minutos, pues mi señal está un poquito molesta, pero bueno, en resumen como tal de todo lo que pudieron hablar los compañeros, me parece que aparte del avance tecnológico que actualmente tenemos como planeta, porque ya es a nivel planetario lo que hemos avanzado, también tenemos que tener el conocimiento de todo lo que contrarresta tener un avance tecnológico tan fuerte como se ve en la actualidad. Bien se sabe que el impacto ambiental es súper elevado, no simplemente se lleva al punto de vista de lo que pueda hacer la tecnología en el ambiente como tal, sino muy bien por la explotación que se hace para mantener la tecnología. Si lo llamamos a un ámbito, hay unos materiales que se llaman o se conocen como tierras raras y son los que actualmente se utilizan para la creación de pantallas LED, los teléfonos, la tecnología automotriz a nivel industrial tiene un avance y un amplio campo tecnológico. Y la explotación para esos minerales, para la creación de la nueva tecnología, ha hecho, bueno, para todo lo que sea, lo que es excavar o
pozos de profundidad y todas esas cuestiones, hace a nivel de la naturaleza una implicación o un impacto ambiental bastante elevado. E inclusive, eso actualmente no se ve mucho en las noticias porque es el boom del momento para al nivel tecnológico del que nosotros actualmente estamos teniendo. Por otra parte, también a lo que sería al nivel de tecnología inalámbrica, nosotros bien sabemos que las especies animales, diferentes animales, se mantienen comunicados por señales que van de una forma u otra entrelazadas con el planeta. Eso también se ve afectado. O sea, el uso de la tecnología no simplemente abarca algo sencillo, algo cotidiano que nosotros podemos ponernos en riesgo. Bien se sabe que en la tecnología automotriz también tiene un avance súper importante, y lo que estaban acotando todos los compañeros con referente a lo de los vehículos que ya actualmente se conducen solos. No sé si han tenido la posibilidad de manejar vehículos de alta gama, año 2023, 2022. Ellos tienen muchísimos sensores, y cuando uno por lo menos se está acercando muchísimo a un diámetro, un ángulo del que el vehículo considera que no es apto, él se bloquea. O sea, la seguridad ha avanzado muchísimo también en el ámbito tecnológico, y creo que para cubrir esos riesgos lo están estudiando muchísimo, o sea, muchísimo. Yo he tenido la oportunidad por mi trabajo de conducir ese tipo de vehículos, y de verdad les aseguro que, o sea, sistemas de seguridad son muy efectivos. Claro, no con esto quiero decir que no pueda ocurrir ningún tipo de accidente. Bien es sabido que, bueno, tenemos los factores ambientales, factor de las vías que como todos saben no son 100% aptas, pero creo que el avance o el uso de la tecnología, como lo comenté por escrito, debería ser crear conciencia. Más allá de nosotros tener un avance tecnológico muy amplio o elevado, tenemos que crear conciencia del uso que le demos, quiénes lo usan o para qué se usa. En general, bueno, un resumen un poquito largo, pero no había podido intervenir en ocasiones anteriores. Muchas gracias. Muy buena participación, Valeria. Has hecho un buen resumen y también has aportado algo muy interesante sobre los vehículos modernos y cómo están aportando a una mayor seguridad para el conductor y así para, en general, el bienestar de las personas. Y como has dicho, lo importante es ser conscientes de dónde estamos ahorita, que estamos cada vez expuestos a la información y a un mundo donde la tecnología nos rodea. Por eso hay que ser cuidadosos, precavidos, y escuchando todos los riesgos en esta sesión de hoy, los invito a que en sus trabajos especial de grado, sus tesis, averigüen sobre estos problemas y cómo pudieran solucionarlos. Porque si hallamos una manera de solucionarlo, sin duda nuestro futuro será mucho mejor. Así que sin nada más que decir, agradezco a todos los que se unieron a esta videollamada. Considero que ha sido un intercambio de conocimientos muy enriquecedor. Todos participaron, se intercambiaron opiniones y los felicito por asistir por esta actividad. Así que sin nada más que decir, me despido. Ya es hora de cerrar la sesión. Ya tienen un punto más en lo que es proyectos. Esto unido con las demás actividades tendrían sus 10 puntos al final del trimestre. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, profesor.